Para analizar el tema vamos a ver a esta charla con Sandra Creixell, ella es directora de Estudios Jurídicos en Mexicanos Primero. Sandra, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, estábamos viendo este panorama en Guerrero, pero pensemos en algunas otras entidades como Chiapas o quizá también Michoacán, que ocupan los primeros lugares de rezago educativo sin pandemia. Ahora con la pandemia, ¿podríamos esperar que este rezago se incremente considerablemente? Sin duda, eso sin duda va a ser una de las causas que tiene, consecuencias que tiene esta pandemia. Y el problema realmente que estamos enfrentando es no solo del lado de lo que está causando la pandemia con las escuelas cerradas, sino también con un gobierno, un ejecutivo y un Congreso que no reconoce la crisis educativa. Se habla mucho de la crisis de salud, se habla mucho de la crisis económica, pero no de la crisis educativa. Y esta va a tener efectos no solo inmediatos, sino a futuro y durante muchas generaciones más. Lo que comentaba ahorita tu compañero es muy real en muchísimas zonas y no nos vayamos tan lejos. En el Estado de México igual, en Sinaloa hay problemas, en Tamaulipas. El programa Aprende en Casa ha sido un reto para todas y todos, pero sobre todo para quienes tienen menos recursos, para quienes están en las zonas más marginadas, para quienes no tienen conexión. Y la semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra, es decir, para 2021, que no tome en cuenta ninguna de estas dificultades, que no tome en cuenta nada de esta crisis y más bien va a hacer que se sigan ahondando las brechas educativas y de desigualdad sin ningún tipo de arregle por parte del gobierno. Una de las cosas que más nos preocupa es que no vemos en el presupuesto ni una sola partida que se destine a combatir los efectos de la pandemia en el tema educativo. Por el contrario, vemos recortes y desapariciones de programas que son esenciales para lograr ese reforzamiento, recuperación, renivelación una vez que abramos las escuelas. Porque no se nos puede olvidar y tomando en cuenta sin duda todas las medidas sanitarias y de salud necesarias, que necesitamos reabrir las escuelas. Ahorita suena mucho este rebrote a nivel país, pero también a nivel mundial. Y en Europa, por ejemplo, que sí tuvieron un rebaje, una disminución de casos mucho más apreciable que lo que hemos visto aquí, están regresando a encierros, pero lo que se está quedando abierto casi en todos los países de Europa son las escuelas, ¿no? Entonces ellos sí tienen las prioridades en orden y nosotros tenemos que ponerlas. Y necesitamos no solo acciones de parte del gobierno, sino también recursos y esos no los vemos. Entonces echarle más problemas a algo que ya de por sí está generando una crisis que todos podemos observar. Oye, Sandra, dime una cosa. Estamos revisando este tema del presupuesto que bien apuntas, no contempla una partida específica, incluso tiene 200 millones menos en el tema de la Secretaría de Educación, en estos presupuestos, en estas partidas que se le asignan. Pero yo te preguntaría, ¿el gobierno no aprendió lo suficiente con una primera versión del programa Aprende en Casa? Porque lo que hoy tenemos es una segunda versión en donde se sumaron sí más canales de televisión. Sin embargo, incluso ni los maestros tienen claro el proceso de evaluación. Totalmente de acuerdo. No, creo que coincido con tu apreciación, no aprendió. El tiempo sí ha sido muy complicado, ¿no? Todo se ha dado muy rápido, pero pareciera que ni siquiera se frenaron a ver si realmente lo que se hizo en ese primer programa sirvió o no sirvió. Y genera unos criterios que son bastante integrales y bastante comprensivos de la realidad que se está viviendo, pero igual no lo suficiente. No se está apreciando la realidad que se vive en las escuelas. Parece que seguimos desde el centro, seguimos desde la Secretaría de Educación, pensando que vivimos en otro país y en otro contexto, sin aterrizar las realidades educativas que se viven en todas las esquinas del país. Sin duda, hace falta muchísimo trabajo por parte de la Secretaría y no solo al interior, sino también como de fortalecer a las entidades federativas y a las autoridades educativas locales para que tomen las riendas y encuentren soluciones que se adapten a su contexto. Hay ejemplos en algunas entidades que están empezando a avanzar en pilotos de cómo regresar sin adelantarse, con todo el respeto a las medidas sanitarias, como decía, con todo el respeto a las autoridades de salud, pero sí empezando a ver qué se puede hacer. Y ahí es donde la SEP también puede tener un rol importante. Fortalecer a las autoridades educativas locales, darles las armas que necesitan o las herramientas, el presupuesto y suficiente
amplitud de margen para que puedan llevar a cabo estas pruebas y vean que sí funciona en su contexto, porque ya vimos, como bien dices, que el programa Aprende en Casa no funcionó en su primera edición, no está funcionando en la segunda edición, y los efectos los vamos a ver multiplicados si no empezamos a tomar cartas en el asunto mucho más focalizadas a la realidad educativa que se vive en cada estado y en cada escuela y en cada comunidad. Sandra, ahorita que tocas el tema de las entidades, me gustaría preguntarte qué efecto también podría tener el hecho de que en ocasiones sean discursos completamente diferentes lo que se vive quizá en Jalisco, en Chihuahua, ¿no? A la parte central, a estas conferencias desde la noche que se dan a conocer estos semáforos y por supuesto las decisiones que se toman a nivel federal en términos de educación. ¿Qué efecto negativo podrían tener estas discusiones, estos discursos encontrados? Que no se llegue a soluciones que respondan al contexto específico de una entidad. Sí creo que es muy importante reconocer, como siempre, pero ahora más que nunca, que no tenemos un sistema educativo, tenemos 32 sistemas educativos que requieren la suficiente flexibilidad y autonomía para poder garantizar el derecho de las y los niños de cada estado de la mejor manera posible. Tiene que haber una mucho mejor interlocución entre las autoridades federales y las autoridades locales para deben llegar como deben llegar. Definitivamente tenemos que avanzar en el discurso o en la acaparación de facultades del Ejecutivo Central hacia la distribución de esas facultades cada vez con mayor discrecionalidad, obviamente guardando todas las formas y las leyes y el Estado de Derecho, pero con suficiente autonomía para que sí puedan tomar decisiones que se adapten a su contexto. Sandra, ahorita platicábamos sobre el tema del presupuesto y de cómo se van a tener que acomodar estas escuelas para cuando regresemos a las aulas, pero ¿qué pasa con la capacitación de los maestros? ¿En qué estatus México se encuentra respecto a capacitar a los maestros, no solamente para dar clases dentro de las aulas, sino además entender todos estos procesos? Porque si tú hablas de 32 sistemas educativos, bueno, ahí hay microuniversos, ¿no? En cada sistema educativo con situaciones y circunstancias distintas en relación al aprendizaje. Totalmente. Sí, es una de las cosas que más nos preocupa. El presupuesto para la formación docente continua, que es esta formación que tienen ya que tienen su titulación como maestros, ya que salieron de las escuelas normales o de las escuelas formadoras de docentes y requieren esa formación siempre para garantizar el mejor aprendizaje de las niñas y niños. Pero en este caso requieren habilidades excepcionales y extraordinarias, como todos lo hemos vivido, de usar herramientas tecnológicas, usar las herramientas que permiten la educación a distancia, y para todo eso se necesita formar las personas y sobre todo las y los maestros se deben formar. Este año tenemos un presupuesto para formación continua que sufre un grave recorte después de otro grave recorte del año pasado, pero para este año quedan solamente 108 pesos anuales por docente en toda la República para formación. Definitivamente, como decía un principio, ¿no? El gobierno no está poniendo la prioridad en la educación, no está poniendo la prioridad en lo que debe poner la prioridad, que es la formación de las y los docentes para que puedan afrontar esta crisis. Ellos necesitan herramientas, ellas necesitan herramientas, al igual que todas y todos nosotros. El presupuesto es uno de los reflejos de que el gobierno no está reconociendo la importancia y no está reconociendo la gravedad de la crisis educativa. En otros recortes que hemos visto, que vemos en el presupuesto recién aprobado el viernes pasado, son a los programas a la atención a la diversidad educativa indígena, atención a la educación para migrantes y para todos esos programas de educación que da CONAFE, este Consejo Nacional de Fomento de la Educación, que es un grupo, una autoridad adscrita a la Secretaría de Educación Pública, pero que llega a las localidades y comunidades más marginadas. El CONAFE sufre un recorte de casi 1,000 millones de pesos. El presupuesto también desaparece el programa de escuelas de tiempo completo. Un programa que ahorita pareciera que no tiene sentido porque los niños y niñas están en sus casas, pero cuando regresemos, esas horas extra de aprendizaje van a ser fundamentales. No deberíamos de cancelar un programa, sino prever los recursos para ampliarlo. Una vez que regresen a la escuela, que todos regresen con esas horas extras de aprendizaje para que puedan recuperar lo perdido en esta etapa de educación a distancia. Se recorta también el apoyo a las normales. Esas universidades que forman
maestras y maestros se recorta en muchísimo, casi una tercera parte del presupuesto que tenían el año pasado. Igual sufre recortes importantes el tema de educación inicial, que desde hace un año y medio, en mayo de 2019, ya es un nivel obligatorio, es decir, el de 0 a 3 años. Ese nivel requiere atención y cuidado integral para las niñas y los niños, no necesariamente en centros escolares, sino también en las casas, y se debe dar capacitación a las familias para que puedan darle esa interacción que requieren niñas y niños. Estamos viendo de primera infancia hasta educación superior y docentes, unos recortes y desaparición de programas que son fundamentales para mantener y mejorar el sistema educativo y los sistemas educativos como los tenemos hasta hoy. Ahora tomemos en cuenta la pandemia y se hace aún peor las afectaciones al derecho, porque sin dinero y con esta crisis, de verdad que los efectos pueden ser verdaderamente devastadores. Oye, Sandra, finalmente te preguntaría, cuando hablas de reconocer una crisis educativa, esto en relación a qué tanto México también podría avanzar, qué tanto podría aprender de esta crisis, porque pues vemos que ningún sistema educativo en el mundo estaba preparado, sin embargo, otros lograron librarla mejor, pero México llevaría, pues sí, años, décadas quizá, rezagado y le costaría salir de este bache. ¿Ves tú que las afectaciones sean a largo plazo? Definitivamente creo que va a haber afectaciones a largo plazo, y si nuestro gobierno, nuestras autoridades educativas y Hacienda no reconocen esta crisis del tamaño que es y empiezan a alocar recursos y también destinar acciones específicas a corregirla, esos efectos tal vez van a ser permanentes. Pero estamos a tiempo de recuperar el camino correcto, estamos a tiempo de que en el año que entra se hagan asignaciones de gastos suficientes para paliar esta crisis educativa. Entonces, nosotros desde Mexicanos Primero, y por eso agradecemos mucho el espacio, vamos a seguir empujando a que ya no en el presupuesto, pero en el gasto, se priorice la educación de niñas y jóvenes en México. Bien, Sandra, pues seguimos pendientes. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes.